televidentes que nos escuchan por la radio El Mirador del Gallo. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por el 107.9 del dial FM para los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radioelmiradordelgallo.cl y por qué no decirlo a través de vía streaming por Facebook Live, a través de Dirección Correcta y a través de Radio Mirador del Gallo. Y tal como lo habíamos anunciado el día de hoy por nuestras redes sociales, tenemos el honor de ser recibidos en su casa por su eminencia, que es una persona que en realidad merece el respeto de toda la ciudadanía, es una persona, pocas personas creíbles que existen en este país, que además es historiador, es filósofo, es sociólogo, además docente de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Historia. Tengo el agrado de dejar con ustedes a don Gabriel Salazar, que para nosotros es un honor poder y dar las gracias por recibirnos en su casa. Hola, buenas tardes, un gusto estar con los compañeros acá del barrio de San Eugenio, con un glorioso pasado industrial y ferroviario, que lamentablemente ha venido un poco menos, ¿no?, con el correr del tiempo, pero que se ha venido a menos en lo material, en lo productivo, en lo industrial, no ha venido a menos en la calidad cívica de sus habitantes. Y la prueba que estamos aquí conversando de esos problemas, supongo, ¿no? Así es, bueno. Don Gabriel, para ir entrando de lleno a lo que nos convoca, hemos visto muchos videos suyos en la cual se habla, sigue transmitiendo, se habla de que es inconcebible que hasta el día de hoy mantengamos una constitución que es del 80 heredada de una dictadura militar, pero sin embargo usted plantea en varios documentos y videos que históricamente la ciudadanía jamás ha sido considerada para elaborar una constitución, excepto ahora. ¿Nos podría usted comentar y ahondar un poco más en el tema? Bueno, sí, es un problema de largo alcance, de muy larga data. El hecho de que todas las constituciones que se han dictado en Chile, la de 1833, de 1925, de 1980, las tres no participó la ciudadanía en ello, no intervino libremente, no deliberó, no generó las bases de acuerdo, digamos, para organizar el Estado como debía ser. En consecuencia, las tres constituciones pueden ser consideradas, de acuerdo a los parámetros modernos que se hacen en teoría política, pueden ser consideradas como ilegítimas. Y si son ilegítimas, en rigor no tendrían validez. Y cuando son ilegítimas, normalmente no resuelven los problemas de la ciudadanía y estos problemas comienzan a arrastrarse a lo largo del tiempo sin resolución, y por eso es que en Chile tenemos problemas históricos de arrastre, por ejemplo el del pueblo mapuche, que tiene 4 siglos sin solución. Tenemos, peor todavía que el problema de los mapuches, el problema del pueblo mestizo, que también... Habla mucho usted de los mestizos. Exacto, de 4 siglos y tanto de arrastre sin solución, y el hecho de que la Constitución de 1980, que también es ilegítima, no ha resuelto problemas del desarrollo productivo. Por el contrario, fue uno de los factores que redujo la desindustrialización del país, y el significado que eso tiene además en el hecho de que la clase trabajadora pierde, por tanto, la vía de desarrollo más segura que tiene, que es precisamente ser un actor importante productivo en el proceso industrial, ¿no? Porque ser asalariado de un supermercado no es lo mismo que ser un obrero técnico en una industria productiva que tiene un largo desarrollo, digamos, una larga proyección. Entonces, de hecho, los problemas históricos de arrastre que tienen siglos se están sumando a los problemas recientes creados por el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que es más que moderno, y ahí se pueden contar cosas increíbles, como sin ir más lejos el problema del agua. A la cosa incluso ya casi insolente, que en esta coyuntura constituyente, cuando la ciudadanía se ha rebelado y se propone en la medida de lo posible ella misma dictar la constitución, se están rematando 30 o 40 ríos, ¿no? En paralelo, en paralelo, tranquilamente, ¿no? Sí. Al mejor postor, al mejor capitalista, ¿no? Y en el Congreso no se dan el lujo de rechazar la posibilidad de reformar la ley que privatizó el agua, ¿no? Porque no se dio el quórum, ¿no? Exacto, que era por el tema de los 2 tercios. Claro. Entonces, por eso es que
tenemos en Chile un problema que las constituciones han creado problemas que se han ido arrastrando y han sumado un cúmulo gigantesco al día de hoy, que es lo que explica también el carácter ya, diría uno, magno, hercúleo, peyorativo, digamos, superlativo de la movilización ciudadana que estamos viviendo. A juicio suyo, don Gabriel, lo que se está viviendo hoy en día es un estallido social, es un despertar, muchos le llaman revolución. Para usted, ¿qué es lo que es? En rigor son dos cosas. Uno, son procesos de larga data que han venido desarrollándose lentamente, como es la acumulación de problemas históricos no resueltos. Eso ha ido generando una carga sobre la ciudadanía que esta poco a poco ha ido, digamos, rechazando, terminando por ahora mismo, ¿no es cierto?, tirar a botarla de un viaje, ¿no?, darle una patada, como quien dice, ¿no? Por otro lado está el tema no menor y que es muy importante, que en Chile no tuvimos ciudadanos propiamente tales durante un siglo. Entre 1830 y 1925 en Chile no existimos como ciudadanos, no hubo ciudadanos. Por la simple razón que si bien existía en el texto constitucional, son ciudadanos los chilenos, etcétera, 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 en la práctica el único derecho que podría decirse tenía el ciudadano entonces, que era hacer un voto, el voto fue anulado totalmente porque el presidente, ¿no?, que tenía poder omnímodo, manejó todas las elecciones de ese periodo, ¿no?, del 1833-1925. En consecuencia, el voto ciudadano contó cero, porque el gran elector, el presidente, y los latifundistas que manejaban el voto de los inquilinos, manejaron las elecciones a su pinta, a tal punto que ellos mismos reconocen que fueron 100 años de ilusión, de alucinación que vivimos nosotros, la oligarquía, dijo uno de ellos, porque no teníamos ciudadanos, ¿no? Si ellos lo reconocen es porque fue verdad. Yo lo estaba investigando y es efectivo, ¿no? No fuimos ciudadanos en ningún sentido, ni siquiera para depositar un voto en esos 100 años, ¿no? Entonces, claro, para el año 1925 éramos ciudadanos de tercera o cuarta clase, ¿no?, la negación misma del ciudadano. Y desde 1925 hasta el día de hoy, los señores políticos o la oligarquía, como gran cosa, nos concedieron el voto individual. El voto individual. Entonces, claro, hay que tener más de 18 años, ¿no es cierto? Y eso te permite entrar solitariamente, como un individuo, a una cámara secreta, y ahí, escondido de todo, hace una rayita, ¿ah?, voto individualmente por alguien que se convierte en un número. Exactamente. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿este ciudadano, que es un individuo, que deposita un voto, que es un número, es soberano o no es soberano? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué es lo que es la soberanía, entonces? Y la soberanía desde tiempos inmemoriales se define como la construcción de una voluntad colectiva. Una voluntad colectiva que llega a un acuerdo y ese acuerdo lo convierte en un mandato soberano, y una vez que establece el mandato soberano, después que establece el mandato soberano, elige a las personas y los representantes que van a ejecutar el mandato soberano, ¿no? Esa es soberanía. Se construye la voluntad colectiva deliberando, se llega a un acuerdo, el acuerdo se convierte en un mandato, establecido el mandato, le dijo: usted, compañero, usted me ejecute el mandato. Si no lo hace bien, como es un mandato, y lo hace mal, le quito el cargo, revocación de cargo, lo traigo a la base ciudadana y lo juzgo y lo condeno por traición a la soberanía. A la soberanía. Así funciona la soberanía comunal. Pero desde 1833 hasta el día de hoy, sobre todo de 1925 hasta el día de hoy, como ciudadanos individuales, no deliberantes, depositamos un voto y elegimos a la gente, diputados, senadores, pues, sin mandato. Por tanto, ellos pueden hacer lo que quieran. Eso es negación de la soberanía, porque no hay voluntad colectiva. Y ahorita el proyecto que nos presentan los políticos para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente Nacional, ellos aplicaron el mismo método, ¿no? Voto individual, cámara secreta, una rayita, entonces elijo gente sin mandato para que participe en la Asamblea Constituyente. ¿Dónde está ahí la soberanía? ¿Se fijan? Entonces, por eso es que el problema de la ciudadanía es muy importante en Chile. Los ciudadanos hemos sido expoliados de una manera política, tal como la clase trabajadora ha sido explotada, ¿no?, por la cuestión económica.
hay explotación económica y hay expoliación política. Por un lado los trabajadores, por otro lado los ciudadanos, que son los mismos a la larga, ¿no? Entonces la misma persona puede estar por un lado explotado económicamente, por otro lado expoliado como ciudadano, ¿no? Entonces, tan chiste como la historia de los explotados es la historia de los ciudadanos en Chile. Nunca hemos sido soberanos. Entonces, por eso que este movimiento, que es absolutamente excepcional en la historia de Chile por muchas razones, este movimiento quiere ser soberano. Y es por eso que la enorme explosión contra el sistema por todas digamos, las cargas históricas o los problemas históricos no resueltos, de ahí la explosividad, pero no bien pasa la explosividad, oiga, quiero cambio de la Constitución. Y queremos nosotros hacer la Constitución. Queremos ser soberanos. Yo creo que por eso lo más importante que está ocurriendo en el día de hoy en Chile, como quiera que sea, la Plaza de la Dignidad, la pelea con los carabineros, qué sé yo, la violación de los derechos humanos, es que la ciudadanía ha cambiado. Ya no fuimos esa ciudadanía que nos hacían votar por quien ellos querían, o sea que no éramos ciudadanos. Ya no somos esos ciudadanos de individuos solo que hacen una rayita y un número, ¿no? Somos ciudadanos, queremos ser ciudadanos soberanos y queremos dictar nosotros la Constitución y el orden social que nos rija como comunidad y como sociedad. Eso es nuevo. Y es, yo creo, más importante que lo que ocurra en estos próximos meses. La ciudadanía cambió. Si hay aquí una revolución en marcha, es una revolución interna en los ciudadanos chilenos. Y las revoluciones son largas, ¿no? Claro, y estos procesos de aprendizaje de soberanía son lentos, porque han sido prácticamente casi 2 siglos que no hemos sido ni ciudadanos y después tampoco ciudadanos soberanos. Entonces, aprender soberanía en un mes es muy difícil, es lento, y ese es nuestro problema. Si queremos ser soberanos y nosotros dictar la Constitución que nosotros queremos para esta sociedad, tenemos que aprenderlo rápido porque no sabemos hacerlo. Son 200 años que no hemos hecho ningún acto por nuestra propia cuenta, sino que nos han obligado, nos han expoliado de una u otra manera. Entonces, es un aprendizaje que tenemos que hacer en poco tiempo, y ese es el problema. Por eso estamos tratando de organizarnos como de lugar para tratar de hacer la Constitución, y por eso que hay cabildos abiertos por todo Chile, hay miles de cabildos abiertos. Una cantidad autoconvocada. Por todas partes, autoconvocados, unos de una manera, otros de otra. Hay miles, pero estamos todos dispersos y no organizados. Entonces, todavía no tenemos poder real para imponer nuestra soberanía. A la soberanía hay que organizarla. Y ese es el problema actual, ¿no? Porque los políticos astutamente nos tiraron, ¿verdad?, un uniforme, una camisa de fuerza, para que la pongamos y con esa camisa hagamos la Constitución. Que es la camisa que ellos diseñaron. Es un traje a la medida. Un traje a la medida de ellos. Exacto. Porque esto de la elección individual para señores que van a hacer la Asamblea Constituyente, es el modelo de ellos. Y ese modelo, repito, vamos a elegir gente sin mandato. O sea, de nuevo, no vamos a ser soberanos, ¿no? Y claro, si no entregamos gente con mandato y la gente se elige así como así nomás, ahí los políticos son maestros en manejar eso. Hoy día, que yo recuerde, o ayer no sé cuándo fue, se había creado el Partido de la Dignidad, encabezado por este señor Hamilton, claro. Y por Claudio Narea, Gonzalo Rovira, entre otros. María Olivia Monk. Exactamente. Yo había recibido unos correos que me dicen que Hamilton renuncia, porque ya a este momento, recién creado el partido, había manipulación para ir metiendo gente, ¿verdad?, de los partidos. Exacto. Entonces renuncia porque ya no había transparencia, ¿no? Aquí, por eso que la movida de los políticos es muy potente, porque está hecha desde la ley, incluso violaron la ley, pero no da lo mismo ya. Crearon un artefacto legal, a mi gusto inconstitucional, para obligarnos a hacer una constitución a su pinta, la pinta de ellos, que el mismo viejo juego político que han tenido siempre. Históricamente. Entonces, por eso que nuestro gran problema como ciudadanos, si queremos continuar desarrollándonos en términos de ciudadanos soberanos,
tenemos que nosotros manejar el proceso constituyente a nuestra pinta, donde todos participen lo máximo posible del ciudadano. Porque si no va a ser lo mismo, vamos a elegir gente sin mandato. Entonces, para que todos participen, y todo el mundo quiere participar, eso yo lo he visto donde quiera que he ido, todo el mundo quiere participar, pero para que pueda participar la gente, el único lugar donde pueden participar es la comuna, no la nación. Porque la nación tiene que ser poco, 150, y en ese caso la mayoría se queda sin participar. Pero en la comuna puede participar el máximo posible y razonable. Por eso que lo que tenemos que hacer como ciudadanos a corto plazo es convertir los miles de cabildos abiertos desordenados que están por todas partes, que son muy intensos en todo caso, en asambleas comunales. Una asamblea comunal, y como hay 345 comunas, tenemos que crear 345 asambleas comunales. Ya con eso, imaginativamente, ¿no?, creamos un ejército soberano del pueblo. Eso va ligado a la ley 20.500, ¿no? De alguna manera, no es que esté ligado, pero podemos usarla. Se puede usar, efectivamente. Porque esa ley, que yo recuerde, se aprobó el año 2011, en un momento de una gran explosión de movilización social también, sobre todo la parte de los estudiantes universitarios. Entonces fue una tremenda movilización estudiantil. Los señores parlamentarios se asustaron y reformaron la ley de participación ciudadana 1997, que era de la época de Fray Ruiz Tagle, la reforman, la radicalizan, la dejan de tal manera que para nosotros ahora es útil. ¿Ah? Tal vez están arrepentidos de haberla aprobado, no tengo idea. Pero si queremos la utilizamos como un modelo, ¿no?, que nos permite organizarnos. No es que obedezcamos la ley, es un modelo que nos permite organizarnos en asambleas comunales a lo largo de todo Chile. Y convertir esas asambleas comunales de inmediato en la fase 1 de la asamblea constituyente. Es decir, la asamblea comunal ya es asamblea constituyente. Porque todos los procesos constituyentes que yo sepa del mundo, y al menos lo que han ocurrido en Chile, que parecen más formales, la discusión siempre debe comenzar donde hay más participación. O sea, la comuna. La comuna. La comuna. La base. Ahí donde se puede garantizar el máximo razonable de participación a todo el que quiera participar. Por eso que la comuna es donde el poder ciudadano es más fuerte. La soberanía, siempre que se habla de soberanía, solo es posible en la comuna. Porque ahí se puede deliberar, ahí todos se conocen, son vecinos, ahí saben los problemas que les afectan, lo saben de memoria, se conocen entre sí y por tanto pueden deliberar tranquilamente qué tipo de Estado quieren hay en esa comuna. Por eso es que en la historia de los procesos constituyentes, normalmente el proceso constituyente empieza en la comuna. ¿Y qué se discute ahí? Principalmente los fundamentos que deben regir el Estado, los principios que articulen el Estado, como que dice, la filosofía del nuevo Estado. Pues ese es el fundamento. Entonces, una vez que las asambleas comunales lleguen a ese acuerdo, tengan los fundamentos claritos de lo que quieren para el Estado, ahí eligen, dentro de la misma asamblea, los representantes que van a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero estos representantes ya van con mandato, porque ya discutieron qué tipo de Estado queremos. ¿Fíjate? No lo elegimos porque eran bonitos, sino que lo que ya llevan un mandato concreto. Exactamente. Este es el fundamento que queremos, estos son los principios, este es el Estado que queremos, ¿no?, pero como cosa global. Entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente, ahí esos principios y fundamentos se convierten en artículos de la nueva Constitución en los distintos aspectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, la parte legislativa, judicial, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el camino. Por eso que el proceso constituyente es un proceso, no es una asamblea sola, ¿no? Y parte en lo local, porque ahí la soberanía está más radicada, y de ahí surge, si queremos, lo regional, primero, o después lo nacional, o saltamos al tiro la nacional, eso depende de la asamblea comunal. Ellos deciden, ellos deciden. Entonces, ese es el camino que debiéramos seguir, ese es el camino con el que tenemos que jugar todas nuestras fuerzas, digamos, allí, y desentendernos de la propuesta de los políticos.
Porque si hay que caracterizar el tiempo histórico que estamos viviendo, definir qué es lo que define este proceso histórico, lo que está claro es que aquí hay un conflicto, ¿no? Entre este lado, el derecho escrito, la Constitución del 80, el Código del Trabajo del 31 y el 79, todo lo que la oligarquía le ha gustado meter en ley o en reglamento, ese derecho, y por acá nosotros con la soberanía. Es derecho versus... Es el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Porque la soberanía, te fijas, es independiente del derecho. Por algo queremos cambiar la Constitución, porque es anterior al derecho, está por encima del derecho, es más potente que el derecho, ella crea el nuevo derecho. Con tanto mayor razón si nunca lo había creado antes. Entonces el conflicto actual o es derecho o es soberanía. La historia es así, pues la historia es movimiento. Entonces, ahí tenemos que definirnos, ¿no? O nos quedamos con la propuesta de los políticos para seguir la vieja inercia, ¿no?, de obedecer siempre la ley que ellos dan, o esta apuesta por nosotros mismos, que estamos ahora ciudadanos distintos, queremos ser soberanos y queremos controlar nosotros el proceso constituyente. ¿Se va a lograr, profesor, perdón, bajo su mirada? La cosa camina hacia allá. Eso, me invitan siempre a estas reuniones locales, estas asambleas locales, porque les digo, en la última semana nomás he estado estuve en Talca, estuve en Curicó, estuve en Quilpué, estuve con trabajadores, estuve con gente del correo ayer, qué sé yo, etcétera, etcétera, nada más que en estos días. Porque hay una actividad enorme por todas partes, de mostrar a la gente que tengo invitación hasta abril. Me imagino. Hasta abril. Copadísima la gente. Que Lemache, Longaví, qué sé yo, Constitución, San Antonio, La Serena, por todas partes, está la gente pensando justamente en crear asamblea constituyente propia, ¿no? Y por tanto hay que explicarle por qué la asamblea comunal es importante, por qué la ley 20.500 ayuda en ese sentido, etcétera. Y este es el camino. Entonces, hay movimiento en esa dirección. El problema es que tenemos que aprender en poco tiempo a ser soberanos, construir asamblea y comenzar el proceso constituyente. Antes de abril. Súper acotado los tiempos. Muy acotado el tiempo, pero si no se logra el total, por lo menos un porcentaje importante, de manera que podamos decir a los señores políticos, mire, produjimos estos hechos políticos. Tenemos tantas asambleas constituyentes funcionando. No queremos seguir el juego de ustedes. ¿No? Son tramposos, etc. A lo más vamos a votar, ¿cuándo fue? El 26 de abril. Y ganan los otros, nos van a crear problemas complicados, ¿no? Entonces, más vale ir a votar, listo, y nada más, y nos venimos luego a nuestro campamento, ¿no? Nuestro campamento de soberanía y seguir trabajando en esa línea. Pero tenemos que producir, primero, organizarnos. Si no estamos organizados, no somos poder. Y la soberanía, que no es poder, no sirve de nada. Un gesto, un puño en alto. ¿Es positivo, profesor, desde las ciencias sociales, es positivo que este movimiento ciudadano no tenga cara visible? Evidente. Porque nos han enseñado siempre, los políticos en Chile y en todo el mundo, los que siguen el modelo liberal, que el individuo elige a sus líderes. Él elige a sus líderes. Y los líderes a su vez lo mandan a él, de vuelta. Entonces estamos acostumbrados a que todo movimiento debe tener directivas, dirigentes, líderes, caudillos, presidente de la República, ¿no? Y todos le sacamos el sombrero al presidente de la República, que puede ser un papanata al final, pero igual el presidente de la República. Entonces nos han enseñado que como los individuos somos tan débiles, tenemos que crear una figura fuerte que tiene que ser el presidente o el Congreso Nacional o la vanguardia o el partido. Bueno, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Si el ciudadano es soberano, entonces no necesita ni líderes, ¿no?, ni dirigentes ni partidos, porque ahí, como dijeron los chiquillos del liceo del 2001, la asamblea manda. La ciudadanía soberana no se rige por el partido, se rige por la asamblea. Y la asamblea local, la asamblea comunal. Entonces, por eso es que
Si creamos asambleas comunales, esas tienen que seguir permaneciendo en el tiempo y tienen que quedar clarito en la nueva constitución, que es la piedra angular del Estado. Entonces, si creamos asambleas comunales, es para que sigan por el resto del tiempo. Porque es muy distinto cuando un movimiento es dirigido por líderes que cuando es dirigido por una asamblea. La asamblea tiene la virtud, ya dije, de hacer mandatos y te encargo a ti para que lo cumplas. Si no lo cumples, revocación de cargos, te juzgamos y te castigamos. Poder revocatorio. Tiene poder revocatorio. Exacto. Y el poder vuelve a la asamblea. Si la asamblea desaparece, aparecen 10 candidatos de líderes, se produce la división, aparece una oligarquía que sustituye al movimiento y se acabó la soberanía. Eso está estudiado, Está comprobado. está comprobado científicamente desde 1911. Hay un libro que denunció y que nadie ha podido refutarlo hasta el día de hoy, un sociólogo alemán, demostró eso, que todos los movimientos que generen oligarquía, pues se acabó la democracia y la oligarquía se autorreproduce y se convierte en clase política o en oligarquía o qué se llama burguesía, o en dictadura, o en caudillismo, ¿no? Por eso los movimientos sociales constituyentes de, por ejemplo, Venezuela, generaron un Chávez. Y Chávez generó un Maduro, y ahí están los pobres venezolanos. El movimiento revolucionario argentino generó un Perón. Perón engendró de Evita, o de Evita Perón, no sé por qué. Y ahí están los argentinos hasta el día de hoy con el peronismo metido en los huesos, ¿no? ¿Qué pasó en China? Mao. Mao Zedong. Claro, en Rusia, Lenin, Stalin, sobre todo Stalin, Castro. Todos esos movimientos generaron un líder y al final el líder se convierte en una cabeza más grande que el pueblo, y eso es la negación de la soberanía, ¿no? Pero la única manera de evitar la formación de oligarquía, como decía este sociólogo, la ley de hierro de la oligarquía, la formación de caudillismo, de dictadura, de partidos políticos, de vanguardia, es que haya una asamblea de base revolucionaria y que se conserve a troche y moche, ¿no? Hay ejemplos de eso, sería largo explicar acá, pero en Chile se dio el caso que la única revolución profunda que se hizo en este país la hizo una asamblea, y mientras esa asamblea funcionó como asamblea soberana, el proceso fue como por un tubo, pero en un cierto momento la asamblea se disolvió y el proceso se subdividió en 20.000 alternativas. Entonces la clase política justo, ¿ah?, vuelve al ataque y se apodera de todo con Alessandri. Alessandri jugó ese rol, ¿no? Entonces, largo de explicar, pero cuando hay una asamblea controla todo, porque, como digo, dan un mandato, te encargo a ti, si no te cumplo, pum, te castigo, ¿no? Pero si desaparece la asamblea, están los caudillismos, las ambiciones personales, ¿no?, el individualismo, las pretensiones de vanguardia, ¿no?, etcétera, etcétera, y ahí se acaba la soberanía. Con este despertar social, profesor, se instauró fuertemente, porque terminaron algunos individualismos, se instaura fuertemente el concepto de comunidad. Exacto. ¿Para usted qué es lo que es la comunidad? Bueno, eso es lo notable de este movimiento, ¿no? Pues no tiene dirigentes, no tiene caudillos. Hay gente que me ha dicho, oiga, te echo de menos los líderes, pero ¿para qué querés líderes? Lo que tenemos que hacer es crear nuestra asamblea y nosotros mismos ser soberanos. Hay que aprender a ser soberanos, ¿no? Y eso significa pertenecer a una comunidad. Porque la comunidad es la que constituye la asamblea. Una asamblea así constituida con gente rara no va a funcionar nunca. Pero una comunidad vecinal, territorial, es la base ideal para una asamblea soberana. No hay otra mejor que esa, eso está comprobado. Entonces yo creo que es muy importante lo que estamos viviendo, porque por primera vez en nuestra historia es un movimiento gigantesco que no quiere líderes, ni tiene vanguardia, no tiene nada, ¿no? Pero tiene muchas asambleas chicas. Y eso es lo que falta, que esas asambleas chicas vayan convirtiéndose en por lo menos 245 asambleas similares, y luego una sola asamblea, ¿no?, una por comuna, pero luego una sola a nivel nacional, que es lo que tenemos que hacer. Porque si no, no nos organizamos como tal, asamblea local, luego una asamblea nacional,
Entonces van a reaparecer los partidos políticos. Es un hecho. Ustedes ven que el caso de Hamilton con la María Olivia, se le ocurrió al tiro, ante este problema, el partido político. Lo mismo juicio, No, lo mismo que la gente está criticando. Es lo mismo, es para manipular la elección, para meter a alguna gente en la asamblea, ¿sí? Es la misma función de siempre. Entonces, bueno, tenemos una cultura partidista que se nos metió en el cuerpo después de 25, sobre todo, muy profunda, ¿no? Muy profunda. Que felizmente se desarmó con este movimiento, porque el rechazo a los partidos políticos es brutal. Es sobre el 90%. Es brutal. De hecho, esta semana, profesor, salió una encuesta y estipula que el 72% de la ciudadanía, el 72%, no se siente identificado ni con izquierda, ni con derecha, ¿Sí? ni siquiera con el centro. Sí. ¿Qué demuestra eso, profesor? Sí. Bueno, lo que estamos diciendo, de que los partidos políticos fueron creados para generar la oligarquía aparentemente democrática que gobierna un país y que al mismo tiempo esa oligarquía se puede autorreproducir como oligarquía. ¿No? Y tú ves cómo en Chile la clase política y la oligarquía son los mismos nombres muchas veces y se repiten, de padre a hijo. Entonces, un solo señor está como 45 años siendo diputado, senador, etcétera. Un señor. Bueno, hay senadores que llevan 30 años, Saldívar, Letelier, por ejemplo. ¿Sí? Saldívar, por otro lado, que perdió el escaño, pero le crearon por ahí un cargo. Un sustituto. Un sustituto. ¿No? Pero que tenía más de 40 años de parlamentario. Entonces, y luego los hijos de, ¿no? Entonces forman dinastías. Porque ellos se autorreproducen, porque ellos mismos, ¿no es cierto?, designan sus candidatos, hacen la campaña, el Estado les da plata para hacer esa campaña, que increíble, ¿no? Más encima. Y entonces, claro, la oligarquía se constituye como tal y no importa que esté dividida en izquierda, centro, derecha, porque si la ciudadanía ataca, todos se unen. Todos se unen. Y tiene esa capacidad de actuar en conjunto para defender su interés. Esto quedó clarísimo en este proceso actual, porque ni siquiera se reunieron como congreso, ni siquiera en el Club de la Unión. Fue una montonera como de 30, ¿no? No eran más de 30. Los parlamentarios que se reunieron para producir el acuerdo con la paz, le llamaban, ¿no? En el fondo era un acuerdo para mantener la pega. Eso es lo que esos privilegios. Sí. La élite o la oligarquía, como fue un acuerdo sindical de ellos para mantener la pega. Sí. Exactamente. No, y salvar a un presidente que hoy en día está, todos dicen que para los efectos de gobernabilidad el presidente ya terminó su mandato. Independiente que de aquí a 2 años más le queden 2 años, pero ya prácticamente está. No, porque ese acuerdo que tomaron, el acuerdo por la paz o de la paz, no me acuerdo cómo se exactamente, es para salvar la clase política, no al presidente. El presidente ahí quedó medio offside, dice usted. Claro, no fue un acuerdo para defender el statu quo y defender la presidencia, fue para defender la clase política y anticiparse a la ciudadanía y rayar de la cancha por anticipado. Tienen que hacer eso, si no, no es constitucional, ¿no? O no es constituyente. No es constituyente. Claro. A juicio suyo, don Gabriel, la policía, Carabineros de Chile, ha estado a la altura. Hay 4 o 5 organismos, con el de Canadá que le entregó los antecedentes este día lunes, que la violación de los derechos humanos ha sido sistemática. ¿Cuál es su juicio? Bueno, son variados, ¿no? Yo creo que el sistema para defenderse, que incluye los intereses de la clase política en su conjunto, y detrás de ellos los intereses de las corporaciones internacionales, etcétera. Entonces ellos necesitan un aparato no solo policial, sino militar, para defender el sistema. Por eso que las 3 constituciones que hemos tenido, las 3 dicen lo mismo. El ejército es una institución armada, esencialmente obediente y no deliberante. Poquito que tú piensas que qué ejército es ese, ¿no? Esencialmente obediente y no deliberante. Esa frasecita la pusieron cuando ellos querían que el ejército obedeciera ciegamente a la oligarquía de turno y que no deliberara para que no se lo opusiera. Que es exactamente la estructura que tiene una organización gangsteril. Los gángsters organizan a su tropa, digamos,
con obediencia absoluta al jefe. No hay desobediencia, y no deliberante. El jefe manda y se cumple, si no, se elimina. Exactamente. ¿Me fijas? Esa misma estructura se le dio al ejército chileno. Los técnicos, los teóricos le llaman a eso, cuando un ejército aparece así sirviendo a un sector social, no a toda la nación, le llaman ejército pretoriano. El guardián de una élite, o el guardián de un emperador, el guardián de una persona. Ese es el pretor, el guardián, ¿no? Correcto. Y un ejército guardián de un grupo o de una clase social específica no es un ejército nacional. Entonces el ejército chileno fue organizado como, tal como los gángsters hubieran organizado un ejército para sí mismo. Entonces, ese es el problema, y por eso cada vez que la ciudadanía llevó las cosas a un extremo, la policía no daba abasto, el ejército entra al campo, ¿no? Y masacra. Como ha sido históricamente, como te lo he dicho. Claro, masacra a como de lugar. Y eso tenemos ya por lo menos unas 23 masacres en la historia de Chile de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el ejército ya se dio cuenta que estaba haciendo el papel sucio, gangsteril, de defender una oligarquía como quiera que haga las cosas esa oligarquía. Y llamaron ellos trabajo sucio. Masacrar a su propio pueblo, de alguna manera, para mantener los intereses de un grupito. Se dieron cuenta de eso. Y por otro lado, la metida de pata con Pinochet, que fue la más grande de todas, ¿no es cierto?, le ha generado problemas en su prestigio en el mundo, en Chile personal, que es tremendo. Entonces, este ejército ya no es pretoriano. No es pretoriano. Y lo dejó clarito el general, ¿cómo se llama? Iturriaga, el que designaron para mantener el orden público con el estado de emergencia. Y Piñera dijo, bueno, estoy en guerra, y el otro dijo, yo no. Y al día siguiente dice, usted se yo no. Eso hay que leerlo como un desacato a la autoridad del generalísimo y una desobediencia a la ley, por tanto, una rebelión. Bueno, de hecho, ese general desapareció, el día de hoy ya no se habla. Lo sacaron al tiro. Pero el ejército en su conjunto no está dispuesto a hacer lo que Piñera hubiera querido. Y esto indicaría que lo que quería en el fondo Piñera era que hubiera tal problema que el ejército interviene, da un golpe de Estado y de nuevo generan un gobierno, digamos, militar o tiránico que pone a la gente en su lugar. Pero eso no ocurrió. Entonces eso es bien importante porque eso nos deja a nosotros el camino libre. Qué histórico, ¿eh? El requete recontra importante, nos dejaron el camino libre. Por eso es que estamos pensando ahora cómo manejar el proceso constituyente. Pasamos a una segunda etapa. El estallido social ya lo dejamos atrás, ahora viene el estallido soberano. Ahora, también es cierto, profesor, que la gente no ha dejado la calle. No, pero ya, porque eso es también en parte es necesario, pero digamos tácticamente necesario, pero en parte es tradición. Porque justamente cuando nos convirtieron en ciudadanos individuos, no soberanos, con un voto, nos convirtieron. La única manera de hacer algo nosotros como individuos era juntarnos todos los individuos en la calle y hacer masa. Y fuimos masa. La masa no delibera, la masa no es soberana, la masa está junta en la calle. Sin calle no hay masa. Y la masa, ¿qué es lo que aprendió? A marchar. Marchar. Entonces concentraciones, y ahí los carabineros salen, por supuesto, para mantener el orden público. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que, digamos, la explosión marchante, por así decirlo, de este movimiento, que es más que un movimiento de masa, mucho más, generó un desequilibrio en el orden público del porte de una catedral, que debió haber ha sido resuelto con una entrada de los milicos y masacre, pero no hubo masacre. Entonces el movimiento sigue y la policía tiene que hacerse cargo entonces de un movimiento récord, de marca récord. Y cuando eso ocurre, la policía tiene que mantener el orden con medios limitados, no masacra, teóricamente no masacra. Y ahí está el problema. Cuando la presión es muy grande, la policía no da abasto y se agota. Pasó en el año 56. El 56 empezó un movimiento de protesta de los estudiantes que coincidió con los obreros. Los dos terminaron por juntarse, en ese tiempo se reunían en la plaza de armas.
llegaban a las 10 los obreros, primero a las 11 los estudiantes y a las 12 los carabineros. Y todo el mes de diciembre del 56, todo el mes de enero del 57 fue una batalla campal todos los días, ahí, ¿no? Descansaron todo en febrero y de nuevo marzo la misma historia, todos los días. Entonces, a principios de abril los carabineros estaban reventados. ¿Qué es lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo, que estaba el presidente en la época? Retiró a los carabineros del centro y dejó pasar unas horas y mandó después el ejército a la calle. Entre que salen los carabineros cansados y agotados y entra el ejército, vienen las masas poblacionales, los que hayan pelos en la época, asaltan el centro y saquean todo el centro. Entonces, para la clase media y la clase política en la época, el monstruo que apareció en el centro de la capital, porque ahí nunca los pobladores habían llegado hasta el centro, porque el centro en esa época era elegante. Ah, Claro. claro. Cuando iba al centro tenían que ir de corbata y las mujeres elegantes, ¿no? Entonces, Los mestizos invadiendo su... primera vez que aparece, claro, imagínate el centro elegante, gente de corbata, con gomina, etcétera, etcétera, las mujeres con vestidos de organza en la época, ¿no? Etcétera. Y aparece gente tostada por el sol, chascón, ¿no? ¿Te fijas? La ropa desteñida por el sol, los zapatos llenos de tierra, la ropa arrugada, ¿verdad? Son vándalos. Y saquean todo, y saquearon todo. Entonces, de ahí manda el ejército, y claro, el ejército ametralla. Fusilón, digo, fusilaron. En el estricto rigor. Fue una masacre grande. Aquello. Pero lo que quiero decir ahí es que la policía fue superada. Yo creo que estamos viviendo una situación en que de nuevo la policía está siendo superada y va a ser superada. Y Hay signo de agotamiento. hay que ponerse en el caso de ellos. Un sujeto que está obligado a vivir en esas condiciones de violencia, días tras día, tras día, con un aparato, imagínate el calor que deben tener con todo lo que se ponen los viejos ahí, eso, la única manera de mantener la actitud, digamos, policial de represión, pastillas. Eso lo inventaron los alemanes. En la invasión a la Unión Soviética, los soldados estaban por el suelo, con la nieve, qué sé yo, le dan unas pastillas especiales, no me acuerdo el nombre, que los ponía de nuevo así terribles, ¿no? Los revitalizaba, ¿eh? Cuando la policía llega a ese punto, tienen que darle drogas. Si no, los pacos se van para abajo. Mentolazo. Entonces, es allí cuando entran en un estado de frenesí histérico, y es allí cuando se les pasa la mano, y allí cuando violan los derechos humanos, desnudan a las mujeres, le pegan a los cabros, porque entiendo que atropellaron a un cabro chico también. Bueno, mataron ayer, atropellaron a un barrista de Colo-Colo anoche. Eso me Y refería. finalmente, claro, murió. Falleció. Y murió, claro. Falleció, claro. Entonces, yo lo miro históricamente, objetivamente. Yo entiendo que una policía que tiene que enfrentar este tipo de problemas está siendo sobrepasada. Es la movilización más grande de la historia de Chile. Y los pacos, por muy bien entrenados que estén, no pueden, aunque tengan lacrimógena, aunque vean cómo los cabros le encontraron el antídoto para el lacrimógeno, ¿no? Y guerra contra guerra, instrumento contra instrumento. Y están ganando como ellos dicen, los vándalos. No, los vándalos. Está claro que están ganando, ¿no? Inventaron ocupar anticipadamente la Plaza de Dignidad, tampoco les resultó, ¿no? Trataron de agarrar los cabros antes de llegar al punto de reunión en el camino y tampoco les resultó. No, ese es un punto peligroso, porque la policía, si viene de nuevo una movilización tan grande. Bueno, se dice profesor, que en marzo se viene complicado. Incluso hay sectores que han hecho apuestas, que dicen que si el presidente no dimite los primeros 15 días, olvídense de eso. Maestro, el punto depende enteramente de que cuánto nosotros avancemos en nuestro proyecto soberano. Perfecto. Si a marzo tenemos el proyecto soberano ya en un 30-40% funcionando visiblemente como un hecho político, entonces la violencia callejera no tendría demasiada razón de ser. De acuerdo. Porque en lugar de estar desfilando por la calle, estamos deliberando Claro. en nuestra asamblea. Porque eso es lo que interesa en este momento. Exacto, ese es el norte. Claro, es el objetivo de este periodo, Exacto. ¿no? Exactamente. Claro. Entonces,
si fracasamos, si no tenemos nada bien armado a la altura del mes de marzo, abril, entonces ahí sí, porque los chiquillos van a salir a la calle igual, Se da ese escenario. ahí se va a ver el escenario de nuevo una cuestión violenta. Y eso es re peligroso. Igual hay gente que opina que al haber un cambio en la Constitución no necesariamente se van a solucionar los problemas inmediatos que tiene la ciudadanía, como son los problemas de pensión, de salud, de educación. Bueno, es que ahí todo depende de cómo manejemos el proceso constituyente. Porque, claro, el proceso constituyente, con la cantidad de cambios que hay que hacer, que no hemos hecho el inventario, ¿no? Con la cantidad de cambios que hay que hacer, armar esa constitución que además tiene que ser futurista, ¿no? Claro. Si tenemos 30 años, una crisis climatológica. No la vamos a cambiar en 5 años más o el año siguiente, ya está. Claro, entonces eso va a ser un proceso largo. Entonces las soluciones no van a llegar al tiro. Entonces la Asamblea tiene ahí que proceder, por ejemplo, recién lo conversábamos con una persona que es del Partido Humanista, no la que salió recién, sino antes había otra persona, que, por ejemplo, ante la escasez de agua,